96.5. Son las 9:13 minutos y está con nosotros Francisco Domínguez Brito, el ministro de Medio Ambiente. Qué bueno que tenemos esa oportunidad de conversar con usted. Muy buenos días a todos aquí en cabina y muy buenos días también a todos los amigos oyentes. Y mire, permítanos dedicarle esa participación suya a su madre en Santiago. Sí. Doña Elsa. Denle un gran abrazo desde ahora aquí, que ya le dije que estoy aquí en la radio. Sí, se la dedicamos porque cuando nosotros estuvimos en Santiago, que hablaron algunos dirigentes comunitarios. ¿Cuál de todas las veces? La última la vez más que reciente, tuvimos. Doña Elsa es amiga de la productora del Patrón de la Tarde. Desagrario. Y le escribió dándole la queja. Digo, pero dile que ya me dejen a Francisco quieto, que él no está ahí. Ella es muy amiga de Desagrario. Un buen monitoreo. Le dio la queja. Realmente mami es extraordinaria, tiene 82 años, con una fuerza enorme y una capacidad de levantarse en los momentos que la salud recordamos golpea. El video. Ella es una gran batalladora. Recordamos el video. ¿Y cuántos hijos son? Solamente somos usted y cinco. Cinco. Pedro es el más viejo, sigo yo, Alejandro. Pero Pedro es más viejo que usted. Pero por mucho. Sí. Bueno. Él le encanta porque él dice que él le dice cuando me hay un problema de la duda me favorece. Ministro, hay un problema de disimulo en esa edad. ¿Y todos son abogados? No, Pedro y yo, está Alejandro, que es médico, José Luis, que es economista, y Elsa María, que es abogada. Tres abogados. Sí, tres. Los abogados se imponen tanto. ¿Por qué? Mire, ministro, de los hijos míos yo tengo 13 y hay 2 estudiando Derecho. Vamos a hacer lo siguiente, aprovechando que usted está aquí y que es la mejor oportunidad para que cualquier situación pues quede bastante esclarecida. En la línea telefónica está el señor Pedro de la Cruz, que él es el presidente de las juntas de vecinos de la zona este de Santiago. Y como él fue una de las personas que en ese espacio hizo algunos planteamientos críticos, quisiéramos que él hiciera un resumen y entonces así usted tuviera la oportunidad de referirse a esas cosas que él planteó y después entonces nosotros entramos aquí con otros temas. Don Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien. Gracias por esta oportunidad que me da para poder conversar con el señor ministro que está por allá. Sí, Francisco Domínguez Brito. Señor, sí. Entonces, don Pedro, es una persona muy estimada nuestra, ¿verdad? Es una excelente persona, pero realmente nosotros estamos muy descontentos con él en las funciones que tiene ahora mismo, que es el ministro de Medio Ambiente, en vista de que nosotros hemos tenido situaciones que le hemos requerido para poder conversar con él y presentársela, pero realmente él no nos ha dado la oportunidad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, el caso de la bomba ilegal, Riley, que está operando aquí en la cabeza del puente de Pontezuela. Fue una situación que todo el mundo conoce, el país, porque hicimos marcha, protesta, y nosotros realmente en este momento nos sentimos muy enojados con eso, porque se hizo un lavadero inclusive en el proceso, luego de haber entrado a ver cómo gestión. Quiere decir que nosotros por esa razón... Ese es un caso, el de esa bomba que está en Pontezuela, el otro caso es que nosotros también interactuamos con el empleo primero, con un empresario que quiso montar un negocio, o montó un negocio, y tenía una autorización de montar un almacén de goma, y entonces por ahí hay una parte residencial que el señor del negocio utilizó para poner ese negocio. Entonces creo que tenía permiso aquí, un permiso digamos de primera línea, y se fue a Santo Domingo y el señor ministro le extendió el permiso porque realmente es una comunidad que está ahí sufriendo con muchas contaminaciones sónicas, tiene unas situaciones ahí graves. Así que esas son las situaciones que nosotros le presentamos, ¿verdad? Y en sentido general, lo que ustedes planteaban, lo que las otras juntas planteaban del canal y de la contaminación del canal. Bueno, sí, señor. El río de Pontezuela, que ya no es un río, es una cañada, que tiene una contaminación, digamos, es una cloaca al aire. Realmente ahí se vierten todos los residuos de todas esas comunidades que están contiguas a ese río. Quiere decir que también es otra situación, pero que el gobierno, el señor presidente Danilo Medina, tiene un proyecto, ¿verdad?, que ya está aprobado y todo, solamente un préstamo ahí, que tiene dificultad para que eso se haga realidad. Se va a hacer un gran colector y se van a hacer 2 vías también, que va a servir
para la circulación de la vial, que es un problema que tenemos nosotros, que no podemos circular muy fácilmente de norte a sur y de sur a norte. Bueno, pues muchas gracias. Pedro de la Cruz, que es presidente del bloque de Junta de Vecinos de la zona este de Santiago. Escuche la respuesta de parte del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Él hizo 3 inquietudes, sí, pero, muy también, válidas, las 3. Pero también dejó una, ministro, como que usted es un hombre muy difícil de ver. Bueno, yo con Pedro primero nuestros saludos a él y siempre nuestra preocupación con lo que él expresa. Él hace referencia primero a una estación de combustible. Las estaciones de combustible tienen un proceso para la permisología. Exactamente no conozco cuál es el caso en particular. Eso se maneja en las direcciones provinciales o en el Viceministerio de Gestión. Son permisos que otorga el Ministerio de Industria y Comercio. Posteriormente nosotros solo tenemos que ver, sobre todo con los acuerdos que hicimos con Obras Públicas, Industria y Comercio, con la parte medioambiental, que no haya ningún riesgo. Todo lo demás va conforme a la ley y cada una de las instituciones tienen que jugar su rol. Sí conozco el caso, me parece si es en la Fello Vidal, de una estación de expendio de gomas. Eso se discutió con todos los comunitarios y al final llegaron a unos consensos y a unos parámetros para ese centro de expendio. No es un centro peligroso, no hay productos químicos, no hay nada, simplemente se planteaba un tema de la entrada, de que podía afectar y hacer algún tipo de tapón en la comunidad. Como ven, en medio ambiente se conjugan muchos temas que tampoco son propios de medio ambiente. El tercero, de la cañada. En este momento Corazán hace un extraordinario trabajo en Santiago. Han redefinido todo el tema de sus aguas residuales y sobre todo el tema de sus aguas potables, el tema de la cañada de Pontezuela, y todas esas comunidades que están ahí se encuentran en una situación muy difícil porque se requiere de nuevas instalaciones para aguas residuales que no existen en ese momento, y hoy Corazán está haciendo un gran trabajo y el presidente Medina también está dando el apoyo para poder corregir esa situación. Lo importante es que nosotros estamos dando seguimiento. Santiago en este momento, yo creo que en materia de medio ambiente ha vivido y vive la experiencia más interesante, y tal vez uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí es precisamente eso. Hoy es que el 15 de febrero, el próximo 27, el presidente va a rendir cuentas a la nación y nosotros estamos aquí también para calcar, digamos, una serie de logros y experiencias que se han ejecutado en este gobierno del presidente Medina y sobre todo en este año, y Santiago es el ejemplo principal. El día 20 de febrero vamos a inaugurar el Parque Central, la obra más esperada. El Parque Central. El Parque Central más esperado en Santiago. Tenemos más de 15 años dando primeros picazos, todo el mundo reclamando, y el presidente Medina, con mucha voluntad y con mucha dedicación, hoy presenta a Santiago ello. En marzo vamos a inaugurar el Jardín Botánico de Santiago, el segundo jardín botánico que tiene la República Dominicana, y eso también es una obra del presidente. Está muy focalizado Medina. En Santiago, medio ambiente. El próximo día 20 vamos a juramentar la comisión ejecutiva del plan de rescate del río Yaque, que el presidente Medina emitió un decreto, ha unificado todas las instituciones, está destinando fondos presupuestarios para ello, se están invirtiendo en la reforestación de 22.000 tareas y se está trabajando con todas las comunidades de la sierra, y eso es una obra de medio ambiente, de esta revolución medioambiental del presidente Medina. Lo que quiero decir con esto, y lo hago, reitero, planteando lo que ha sido este año en medio ambiente, que no solo hablamos de que hay 750.000 tareas, en un hecho sin precedente en la República Dominicana, sin precedente en Centroamérica y el Caribe, 750.000 tareas en un plazo de 3 años, con una inversión de más de 6.500 millones, con una siembra de más de 90 millones de árboles, con una compenetración entre el ambiente y las comunidades, y sobre todo, con una transformación cultural para dejar el conuquismo y la quema y la tala para pasar al cultivo del café, del aguacate y del cacao. Y esto es una obra de esta revolución medioambiental que lleva a cabo el presidente Medina, y ni hablar de lo que estamos hablando con las áreas protegidas, llámese Valle Nuevo, que hoy tiene otro tipo de agua,
con fluidez, que hoy se nota la mejoría, el tema de los haitises, que se nota cada día más el control y lo que vamos a hacer ahora mismo en Sierra de Bauruco. Sí, bueno, hay varios temas que abordar con el ministro. En nuestra experiencia en Santiago me asombró mucho el tema de la gente de la parte oeste de Santiago que cuestionaban la quema de carbón y que incluso era constante, sobre todo por parte de inmigrantes haitianos. Cuando hablamos con el responsable de Santiago, de Medio Ambiente, nos decía que ellos apresaban los que están quemando carbón, lo entregaban a migración y que estos volvían. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no lo someten a la justicia? Me dice, no, es que hay gente que no tiene documento. Es que la política de medio ambiente con las personas indocumentadas, en lugar de traducirlo a la justicia por la violación a las disposiciones de la ley, entregarlo a migración. La política del Ministerio Público es el sometimiento, apresamiento y también en algunos casos, dependiendo las características, entregarlo a migración. Y no solamente con el tema del carbón, en el cual tenemos mucha presión por parte, sobre todo, de dominicanos que le dicen a algunos haitianos que fabriquen, que produzcan el carbón para ellos posteriormente venderlo en el mercado. Ahora, lo que yo sí te puedo decir, y le digo a la sociedad dominicana que en este momento no es tan fácil encontrar carbón vegetal en colmados, mercados, que en este momento muchas de las asociaciones de parrilleros mantienen comunicación con nosotros porque están experimentando situaciones complejas. Hay una escasez porque estamos buscando el carbón como la cocaína, lo estamos incautando donde quiera que se encuentra y a pesar de que todavía se mantiene la quema en algunos lugares, los golpes han sido enormes. Y puedo anunciar aquí que pretendemos ser todavía más eficientes con el acuerdo que acabamos de suscribir con todas las asociaciones de pilotos, de helicópteros, de aviones, con el Ministerio de Defensa y sobre todo con el Instituto de la Aviación Civil, Alejandro Herrera, que ha sido un gran empuje para nosotros en este proceso, porque se ha establecido un sistema de veedores y de observadores, donde todos los pilotos que vean que se esté quemando carbón a nivel nacional, se estableció un sistema de referencia, un sistema electrónico de comunicación directamente al CENPA y un mecanismo de acción rápida para ir inmediatamente a esos lugares. Eso para nosotros es un hecho también sin precedente y que nos llena de mucha satisfacción porque por primera vez hay una especie de 911 aéreo con todos los voluntarios de la asociación y de los auxiliares navales y de todo el que está trabajando en este sistema. Y aquí siempre aprovecho para resaltar no solamente el trabajo de Alejandro Herrera, sino el trabajo del general Valerio y sobre todo de Franklin Polanco, que también fue un gran promotor en todo este proceso. Ministro, a principios de año en la zona del Viso y del Mamey en Guerra fue lanzada una sustancia que se dice que es hiposulfito. Entonces, un mes después, luego que trasciende públicamente, es que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y de las alcaldías van y recogen la sustancia que hizo mucho daño a las personas y al medio ambiente. Pero continúa el tema, no sabemos quién lanzó esos desperdicios, no sabemos ni siquiera qué medidas han tomado las autoridades. Yo tengo entendido que ya el expediente está en la Procuraduría, que salió de Medio Ambiente, pero ¿cuál es el panorama y por qué durar tanto para investigar algo evidente? Te explico, un jueves, probablemente se lanzó un martes o un miércoles, hubo la denuncia de algunos comunitarios porque sintieron que era una especie de basura rara. El jueves inmediatamente de esa semana fue el Ministerio de Medio Ambiente, tomó las muestras, se mandó a la Dirección de Aduanas esas muestras, eso tomaba un fin de semana analizar esas muestras, se determinó que era una sustancia con sal, polímero, que podía, sobre todo con el contacto del agua, que podía generar serios daños. Inmediatamente en esa semana, Salud Pública y nosotros se procedió a contratar a una empresa, eso requirió 2 o 3 días para ello, porque ese producto debió ser incinerado, no podía ser lanzado directamente al vertedero de Duquesa ni a ningún otro de vertedero. Esa fue la situación. En este momento todavía no hemos identificado cuál es la empresa, sin embargo, tanto el jefe de la policía como el Ministerio Público nos dicen que están sumamente avanzados. Es una investigación que están llevando ellos con mucha seriedad. Y sí les garantizo que el Ministerio de Medio Ambiente, una vez las autoridades de investigación identifiquen
quién fue la persona o la empresa que lo hizo, la va a pagar muy caro y habrá una gran sanción. Yo confío que en los próximos días tendremos resultados, porque esto es una situación que no puede ni va a quedar así. Por suerte no hubo ningún daño, lamentable, no hubo ninguna lesión ni erosión en la salud de las personas que estaban ahí. Hubo un monitoreo permanente por parte de Salud Pública y del Ministerio de Medio Ambiente, y todo se hizo conforme a los protocolos establecidos. Dicen que es una empresa zona franca, de esa zona por ahí. Todavía no... Que trabaja en el tema del revelado, de fotografía y demás. Y el Ministerio Público lo va a decir. Hay una magistrada con una enorme capacidad que tiene el caso, que es la magistrada Dina, conjuntamente con la Fiscalía de Medio Ambiente. Wow, pero ¿cuánto se dura en esto? Sí, Dios ella mío, lo va a decir. Dios mío. Yo quiero pasar al área política, porque en el día de hoy usted le dijo al periódico El Caribe que está analizando lanzarse a la presidencia de la República, postularse. Quisiera ver, ¿eso implica que usted acepta de hecho que el presidente Danilo Medina no va a un proceso de reelección? Mira, lo primero es que yo siento mucha honra y mucho honor de participar en el gobierno del presidente Medina. Yo creo que la República Dominicana, no solo con el tema de la estabilidad económica, su crecimiento económico, siendo el primero o el segundo en cada uno de estos años de toda América Latina, que mantiene el más alto crecimiento económico, no solamente que, como decía el presidente Medina, más de 1 millón de personas han salido de la pobreza y de la extrema pobreza, o que la República Dominicana mantiene una estabilidad en términos de la tasa cambiaria o de la inflación, sino también la gran obra del presidente. Me siento satisfecho porque aquí hay una revolución educativa que toda la vida se reclamó, porque por primera vez niños y niñas tienen atención durante 6 y 7 horas en las escuelas, con su desayuno escolar, con su almuerzo, con su merienda, con su atención a su salud y sobre todo con la inversión enorme en la capacitación de los profesores para mejorar la calidad educativa. Vi hace poco lo que señalaba Chanel Rosa sobre la seguridad social, cómo nosotros hemos logrado en estos años aumentar la cantidad de afiliados en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado, cómo ha aumentado la capacidad de atención. Y yo creo que todo eso para nosotros es de mucha honra. Para mí sería un honor dar continuidad a la obra del presidente Medina. Para mí sería sumamente importante continuar con todo este proceso que se viene llevando a cabo. He sido, por ejemplo, testigo de muchas de las visitas sorpresas. He visto cómo ha aumentado la cadena de valor en cada una de ellas. No solamente que el productor, por ejemplo, de chinola ya puede producir chinola, sino que hace negociación con otro que la va a exportar, con otro que también fue beneficiado de la visita sorpresa que la va a empacar. Y al final se va haciendo una cadena de valor y de riquezas de pequeñas y medianas industrias que ha aumentado considerablemente la calidad de vida de mucha gente con todas estas visitas sorpresa del presidente. Estoy analizando seriamente la postulación a la precandidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Estoy partiendo de este criterio que les he dicho, de que aún yo tenga mi visión del Estado y mis particularidades también, como lo tenemos cada uno de los políticos, que en algunos casos pueden tener y que tendrán iniciativas propias y visiones también constructivas en determinadas áreas. No es menos cierto que también es una candidatura que pretende avanzar, continuar, fortalecer todo aquello que se está haciendo en este momento. ¿Entiendes que el presidente no se va a reelegir o lo enfrentarías en caso de que él intentara reelegir? Pienso, creo, estoy convencido de que el presidente no se va a repostular. El presidente en este momento es tal vez uno de los presidentes, y lo sigue siendo, de mayor popularidad en América Latina. A pesar de 6, 7 años de gobierno, mantiene un respeto extraordinario y sobre todo un dinamismo. Sigue siendo para nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana el liderazgo más sólido. Cuando aún analizas las encuestas, está aún por encima del mismo Partido de la Liberación Dominicana en las encuestas que se están planteando. Creo que tenemos un extraordinario presidente. Sin embargo, él mismo hasta ahora nos ha señalado y nos dice también, lo puedes decir, mi posición es que el país siga creciendo, mi posición es que el país siga avanzando y yo voy a poner todo de mi parte, nos decía el presidente, para que precisamente la República Dominicana siga el proceso que hoy está viviendo. Bueno, con relación al proyecto de la explotación minera en Romero, en San Juan de la Maguana, ya en la parte que tenía que ver con energía y minas hubo una opinión
favorable en la parte técnica, en la parte legal. La parte más importante, que es la del permiso medioambiental, pues ya corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Este proyecto tiene muy mala opinión pública porque prácticamente todos los sectores organizados de San Juan han dicho que no lo quieren, y todos los líderes políticos de San Juan han dicho que no lo quieren. Ahora, el criterio de medio ambiente a la hora de evaluar ese proyecto tiene que ver con este criterio de opinión pública, o habrán otros factores que pueden pesar en esta decisión. Hay dos factores que están envueltos aquí, uno meramente técnico y financiero, que corresponde al Ministerio de Energía y Minas, que con mucha seriedad, y sobre todo quien dirige esa institución, una persona con alto sentido del honor, ha emitido su opinión técnica y financiera. Luego está el segundo punto, que tiene que ver con la opinión medioambiental, que nos corresponde a nosotros. Hasta ahora nosotros no hemos recibido absolutamente ninguna solicitud formal. Okay. La empresa no ha mandado nada. Personalmente he dicho en varias ocasiones, yo no puedo expresar una opinión sobre si procede o no medioambientalmente esa mina, si ni siquiera he recibido la solicitud. Para que la gente entienda, nosotros debemos recibir esa solicitud que deberá evaluarse. Cuando se recibe, se establecen los términos de referencia. Para eso se toma varios meses. El Ministerio establece cuáles son los puntos que le interesa que se hagan los estudios ambientales. Posterior de eso, se le entrega a la empresa. Se hacen los estudios ambientales y luego se deposita nuevamente al medio ambiente. Luego se hacen vistas públicas, se convoca, se socializa todo ello. Eso es un proceso de 1 o 2 años. Eso ni siquiera tiene una respuesta inmediata, y sobre todo es un proceso que ni siquiera ha comenzado. Lo que sí yo puedo decir, el gobierno de la República Dominicana ha dado prioridad al agua. Bien señalé que estamos trabajando para que el río La Cueva, el río Yaque del Sur, todos los ríos del sur puedan retomar el agua con el proyecto más ambicioso de reforestación que lleva el gobierno. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada que sea contrario al medio ambiente. Si hoy el presidente Medina está hablando del río Yaqui, de su rescate, es porque le interesa el agua, le interesa el futuro del país. Si hoy nosotros podemos decir que el río Sama y la Isabela se encuentra medianamente saneado de la contaminación de barcos, de metaleras y de una serie de residuos químicos que ahí estaban llegando, es porque nosotros a nivel nacional vamos a mantener una política de protección al medio ambiente. Sí, por ejemplo, y perdóneme que me extienda con el tema del agua, en el mes de diciembre o de noviembre de este año, el presidente Medina inaugurará la planta Osama de tratamiento, que va a implicar que más de 450.000 personas que lanzan sus vertidos directamente al Osama y la Isabela ya no lo van a hacer, que por primera vez vamos a pasar de un 5% de la población del Gran Santo Domingo cuyas aguas residuales son lanzadas directamente al mar o al río Osama y la Isabela, y ya no lo van a hacer para pasar a un 25%, mal vamos nosotros a tomar una decisión que sea contrario al agua. Y finalmente, si con el proyecto de Domingo Sabio, 45.000 personas cuyos vertidos van directamente a los Osama ya no lo van a hacer, o con la nueva barquita 22.000 personas, te estoy hablando de que verdaderamente República Dominicana, en materia de medio ambiente urbano, lleva a cabo la revolución más grande e impactante en términos de salud y de protección al medio ambiente que se haya conocido en la República Dominicana, y eso es una obra del presidente Medina, y este año vamos a celebrar esa obra con mucha alegría y satisfacción, y sobre todo muy consciente de que habrá nuevos retos para que en los próximos años pasemos nuevamente a continuar con el sistema de recogida de los residuos o de las aguas residuales, para que podamos sanear totalmente el Gran Santo Domingo. Melton. Déjeme dar esta información que parece que está en desarrollo, está saliendo en los medios, que un muerto y una tía gravemente herida en Moca, en un tiroteo anoche. No sé si se ha dicho, pero la policía ni el Ministerio Público ha dicho nada. Que esta es una noticia que está buscaremos en desarrollo. Tony Genao, vamos a llamar a Moca a ver cómo parece. Se dice que fue en disparos en el marco de una situación de un punto de droga. Parece que está ligado a la droga. Sí, la pregunta tuya. Bueno,
Ministro, la pregunta es, no sé por qué se escogió la cordillera del Bauruco solamente para la reforestación, que no está mal. Y para Déjame interrumpirte, no fue solo la cordillera de Bauruco, hay varios puntos en San Juan, en Ocoa, en Azua, Independencia y Bauruco. Son 7 puntos y se adicionó un último en Barahona. Y perdóname que te interrumpa, los criterios para elegir las 7 zonas de reforestación fue un estudio para identificar las zonas más críticas. Eran zonas que cuando tú sobrevolabas el helicóptero, sus montañas estaban totalmente peladas, 40, 50 años, décadas de quema para el cultivo de la habichuela y del guandul. Y hoy, ríos totalmente secos, sin agua. Y por eso entonces se decidió que esas zonas, las más críticas, las más afectadas, sean la prioridad para la reforestación. Y aún así en la cordillera del Bauruco hay microclimas, varios microclimas que no pueden ser devastados. No, lo que yo focalizaba era, porque entiendo que hay un estudio de la AID que habla que para ser viable la presa de Monte Grande, había que 5 años, 6 años, 4 años antes reforestar todos los afluentes del río Yaque del Sur. Llámese el que supuestamente van a devastar, que es el Maguana o el San Juan, el Mijo, todos esos afluentes del Yaque del Sur, que si no se hace esa reforestación será difícil llenar el primer embalse de la presa de Monte Grande. Entonces yo pensaba que se iba a focalizar o a priorizar esa zona de San Juan de la Maguana y la cordillera. Va a ser bien impactada con todo este proyecto de reforestación. Ministro. Y será muy importante para toda la cuenca del Yaque, Río La Cueva y todos aquellos que también de una manera u otra se relacionan con San Juan y el Yaque del Sur. Ministro, el ministerio denunció que un guaconejo, que es una planta endémica, que el ministerio había incautado, fue robado del lugar de Pedernales, que entiendo que fue de acá en la región fronteriza. ¿Qué se sabe de esa sustracción? Es decir, si fue apresada las personas, si fueron apresadas o si se estableció responsabilidad sobre esto. Lo otro es, la Barri había anunciado un plan para agroforestal para amortiguar un poco los pasivos ambientales que había generado. Eso se ha quedado prácticamente en el tintero. De la inversión que ellos quedaron de hacer de plantaciones de cacao y otro tipo de árboles para reponer, para capturar un poco de carbono, ¿qué se sabe de ese proyecto? ¿Ellos tienen en plan ejecutarlo o no? Lo primero es que con el tema del guaconejo, el guaconejo es un arbusto que se supone que con 12 años de muerto, ya seco, es utilizado para sacar esencias para perfume. Y sobre todo es importado o exportado desde aquí, sobre todo desde Haití hacia Europa. ¿Cuál es el problema? Que ya Haití no tiene guaconejo. Haití tiene solo un 2% de su superficie con bosques. Y el segundo problema es que comenzaron y no teníamos objeción que se sacara el guaconejo seco de las áreas no protegidas. Eso aumentaba la riqueza de la gente y no había ningún problema con ello. Lo que está pasando es que ya se acabó también. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es coger el guaconejo de las áreas protegidas, cortarlo y mandarlo por la frontera en Haití, ni siquiera con los 12 años de seco, medio verde, con menos rendimiento, pero lo están comprando. Eso generó en Pedernales una fiebre como la fiebre del oro. Y, por ejemplo, se financiaron más de 30 motoristas. Por ejemplo, en una noche entraron un grupo de personas, habiendo sempa ahí que pudo haber pasado una tragedia. Lo que pasa es que lamentablemente uno de los sempas se durmió y se robaron varios sacos de guaconejo. El valor puede ser 20 o 30 mil pesos, ese no es el hecho es el simbólico. ¿Cómo se atrevieron con militares ahí a entrar y llevarse ellos? Inmediatamente eso produjo una reacción inmediata nuestra
y hemos reforzado toda la seguridad, estamos quemando todo el guaconejo incautado y estamos reforzando también conjuntamente con el Ministerio de Defensa y el CEFRON todo lo referente a la frontera. Pero esto genera muchísima corrupción, corrupción en los militares, corrupción en muchísimos departamentos y tenemos que golpear esto muy fuerte. Tanto el tema del carbón como el guaconejo son varias de las presiones que tenemos de parte del hermano del país Haití, que tenemos que trabajar. Lo de la Barrick, al igual que todas las mineras, con excepción del tema del derrame de la Falcon Bricks que sucedió hace algunos meses, están cumpliendo con todos los parámetros ambientales que aquí se establecieron. No, pero ellos, el plan que ellos tenían es decir, era... Ellos hicieron una cronología, lo anunciaron y han ido cumpliendo con todos los procesos. Hay un monitoreo constante y hasta ahora Barrick, como otras empresas mineras que están ahí, están dando cumplimiento a las normativas ambientales establecidas. No tenemos ninguna denuncia ni ningún riesgo en este momento para la población. Si lo hubiere, inmediatamente actuaríamos y daríamos la cara. Wellington Pérez es un periodista de Barahona y siguiendo con el tema del guaconejo, él nos dice que sobre todo en la zona de Cabral, ¿qué piensa hacer el ministerio, particularmente en ese municipio? Porque él denuncia que hay un tema de tráfico y de corrupción respecto al guaconejo en ese municipio. Reitero, nos preocupa el guaconejo en las áreas protegidas. Si queda algún tipo de guaconejo fuera de áreas protegidas, si es un guaconejo seco de 10, 12 años, nosotros no nos interesa. Él habla de que no se está observando, de que hay mucha corrupción en ese sentido, en Cabral. Y voy a prestar atención, le voy a dar seguimiento porque para nosotros esto es muy, muy importante y lo hemos asumido con mucha seriedad. Y a su vez nos denuncia de cómo está impactando negativamente en Barahona el tema de la cachipa que se emite desde el ingenio central de Barahona. En el día de ayer hubo reuniones precisamente con el central azucarero, hay una cronología establecida, tienen una dificultad sobre todo con la quema del bagazo, que no es suficiente y al parecer necesitan también quemar carbón para completar la zafra. En este momento estamos buscando un equilibrio para que el carbón que está produciendo la contaminación no sea lo suficiente como para causar un daño a la salud y sobre todo también un equilibrio para que puedan aumentar la producción de energía con el bagazo y evitar que tenga que ser cerrada una empresa que genera. ¿Hay un ciclo de tiempo para eso? ¿O hay un tiempo? Hay todo un programa establecido. Ministro, aquí tenemos a Henry Pimentel, que tiene una pregunta con la que nos despedimos. Adelante, Henry. Sí, gracias. Buenos días, ministro. Mi preocupación que usted conoce sobre la bahía de Caldera, la contaminación del dique. Henry es un gran defensor. Constantemente y está haciendo un daño terrible a toda la fauna marina de esa zona y no pasa nada. En ese caso hubo, y lo mantuve mucho con Henry, el tema del desperdicio o el lanzamiento de aceite, sobre todo de algunos botes. Hemos estado dando seguimiento precisamente con él, cada una de las denuncias que hace, nuestro director provincial, y ahí hay que prestar mucha atención, hay mucha presión, digamos, que puede hacer daño a una zona tan hermosa. Yo no quiero terminar, de nuevo sin resaltar, sobre todo de cara al 27 de febrero, que este es un gran año para el medio ambiente, que por primera vez en la historia de la República Dominicana se ha planteado un proyecto de dimensiones extraordinarias como el proyecto encabezado por el presidente Medina de la reforestación. Más de 90 millones de árboles, reitero, rescate de diferentes ríos, rescate de diferentes áreas protegidas, más de 6.500 millones de pesos, 3.000 y pico de familias beneficiadas directamente, más de 6 o 7.000 personas trabajando solamente reforestando, rescate de los Ama, de la Isabela, inclusión de plantas de tratamientos. Y yo creo que ahora que el mundo se ve amenazado con este cambio climático, que vamos a tener periodos de sequías intensos, no hay mejor decisión que la que se está haciendo desde nuestro gobierno para pensar en el futuro. Esos arbolitos no se van a ver en un año, ni en 2, ni en 3, pero van a cambiar la vida en 10 y en 15 años a toda una nación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro del Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Cambio fuera, Mauricio.